dependa de un tercero, sino depende de mí para que yo sea un originador de un ambiente de trabajo adecuado. El querer emprender se acompaña de una comparación entre todos nos deberíamos de ver como emprendedores y no como empleados. Un empleado como tal, podemos ser empleados, pero si somos empleados emprendedores, eso hace una gran diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un empleado y un emprendedor? El empleado se limita a obtener ingresos durante su jornada laboral. Yo genero ingresos por un salario que me pagan en 8 horas de jornada laboral y eso es un empleado, el que no da más que lo que las 8 horas de jornada laboral o más, o 10, le permiten. Mientras que un emprendedor realmente obtiene ingresos incluso mientras duerme. A veces, esta gente que despierta esta actitud emprendedora resuelve temas dormido. Se los puedo prometer, no es una locura. De repente uno dice, las mejores ideas me llegaron cuando me dormí con mi intención y me despierto diciendo, tengo la solución. Entonces un emprendedor tiene que mantener actividad en su pensamiento, en su proceder, de forma permanente y continua. No dejar de observar actitudes, aptitudes, pero no solo mías, sino de mi entorno. Un empleado tiene un ingreso y remuneración limitada, es decir, fija y segura. Mientras que un emprendedor ve una fuente ilimitada de ingresos. Cada cuestión observada, cada cuestión identificada de necesidad, se convierte en una oportunidad para generar ingresos. Esto es algo que debemos de transmitir a nuestros equipos de trabajo. No basta con lo que yo hago, sino con qué más puedo hacer a partir de identificar necesidades no satisfechas. Un empleado encuentra un trabajo, mientras que un emprendedor genera fuentes de trabajo. Un empleado tiene que ir a tocar una puerta para conseguir un puesto. En realidad, el emprendedor otorga esos puestos de trabajo. Un empleado es responsable de hacer feliz a su jefe. Si el jefe, hay una incompatibilidad entre el empleado y el jefe o el líder, tenemos un serio problema porque su crecimiento depende de hacer feliz al jefe, mientras que un emprendedor solo es responsable de hacer feliz a sus clientes. Ustedes véanse, por favor, en este papel de hacer feliz a quienes rodean a sus equipos de trabajo. Un emprendedor o una empresa necesita tener dinero. Entonces, tenemos además que un empleado está comprometido con su rutina. Me levanto, voy, checo tarjeta, o si no checo tarjeta, llego a mi puesto de trabajo, y es una rutina continua la que un empleado tiene, mientras que un emprendedor rompe una rutina, toma riesgos, pero se hace responsable de sus riesgos. Es decir, tomar riesgos no es un tema que sea algo a lo que debamos de temer, sino que sí es importante medir los riesgos en los que uno se mete. No es simplemente conocerlos, sino medirlos también. Saber qué límite tienen los riesgos que se están asumiendo. Un empleado se queda en una zona de confort. Normalmente hace una rutina, domina la rutina y no hace más nada al respecto. Esa es la realidad de nuestro país de repente en el tema de ser un empleado sin mente emprendedora. Mientras que un emprendedor crea la pasión a la que se dedica. Los líderes tienen que trabajar con pasión en lo que hacen, porque si no, no transmiten al equipo de trabajo la pasión con la que debieran estar haciendo las cosas. Y bueno, me voy a saltar a la octava, que para mí es el cierre de lo que es la diferencia entre la mente de un empleado que tenemos que transformar y la mente de un emprendedor, que es como deberíamos de estar conduciendo para transmitir esa pasión a nuestros colaboradores. Por último, el empleado, su trabajo y vida son absolutamente estructuradas. Casi nunca hay algo distinto en su jornada diaria. Es una repetición continua de actividades y de objetivos, mientras que un emprendedor tiene mayor libertad en su trabajo y en su vida. Está muy bien que vivamos para trabajar. Claro que todos hacemos lo mismo, pero también es muy importante el equilibrio entre la vida profesional y la vida personal.
El desequilibrio, yo les comenté que 12 años de mi vida viví en Procter & Gamble de México. Esta organización, a las 3 de la tarde, yo entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde pasaban los jefes, los directores, a los que les correspondía cada área. Y si a ti te veían trabajando, eran amonestaciones y a la tercera te corrían de la organización. Porque para ellos era tan importante ser eficientes en la jornada laboral como salir de tu oficina y entonces equilibrar la vida con tu familia y con tus hijos. Entonces, a veces se nos olvida y la misma, yo no sé si llamarle el mismo desorden que vivimos en una jornada, de repente nos lleva a hacer prioridades que no son realmente prioridades para el día. Por lo tanto, nos vuelve ineficientes y salimos 6, 7 de la tarde, cuando en realidad pudimos haber resuelto los temas de una forma organizada durante la jornada de trabajo. Querer emprender, señores, no es un tema necesariamente de ser empresario. El emprendimiento es una actitud de vida. Y viéndolo como actitud de vida, un emprendedor, un líder, ya no se les llama líderes. En realidad ha cambiado y ha transicionado el concepto. Porque un líder que chicotea o un líder que señala lo que hay que hacer se convierte en algo que no es un líder, en realidad es un jefe. Mucho ojo con esta parte. El líder se arremanga las mangas y trabaja junto con el equipo de trabajo para un fin. Un jefe solamente señala lo que hay que hacer y ni siquiera mide si eso es factible o no de ser resuelto porque ni siquiera lo ha experimentado. Un emprendedor líder se distingue del resto siendo convincente con él mismo de querer ser diferente. Y querer ser diferente es querer trascender. No hacer lo que hemos venido haciendo por años, sino romper estigmas de rutas críticas ya marcadas que siempre se transitan de la misma forma para romper y volvernos en entes creativos, en entes inquietos. Todos los días hay algo que hacer diferente que permita hacer las cosas mucho mejor. Antes, todos los equipos de trabajo que yo tengo, antes, todo el equipo humano, el capital humano con el que se cuenta, antes era mucho más fácil de ser entendido. Hoy, mercados y entes son absolutamente dinámicos. Tienen un cambio continuo y permanente. Por lo tanto, yo no me puedo permitir hacer las mismas cosas que hacía años anteriores. Tengo que aprender a reinventar y a crear, a innovar. ¿Cómo surge la creatividad y la innovación? Solo a partir de la observación. Si lo quisiéramos ver como un producto, antes de la existencia de un producto, debió de haber existido una necesidad identificada. Y el producto se moldea y se adapta a esa necesidad. Antes, las empresas generaban productos. Hoy, los clientes son los que generan el producto que quieren para que la empresa lo realice. Este rol ha cambiado. Ya no funciona igual, ya no podemos seguir funcionando igual porque el mundo es absolutamente dinámico. La penetración de las redes sociales, la penetración de poder adquirir información en instantes, en el momento en el que están aconteciendo las situaciones, nos lleva a tener que manejar un dinamismo de creatividad, de inquietud, pero por sobre todas las cosas, de observación. La observación es la fuente fundamental de un buen liderazgo. No puedo dejar de ponerme en observación ante las actitudes y habilidades de mis equipos. No puedo hacer caso omiso y pensar que todos tienen las mismas capacidades de trabajo. Tengo que aprender a observar en dónde voy equilibrando a mis equipos. La parte de querer emprender nos lleva a decir, no necesitamos jefes. Ustedes son líderes, no son jefes. Por lo tanto, la calidad de un líder es el denominador común de su estilo de vida. El área de confort y la zona de confort no entra dentro del liderazgo. Las cosas han surgido y han sido así por muchos años. Eso es un área de confort.
y eso comienza a transicionar, no en un líder, sino en una persona que tiene actitud de empleado cuando en realidad es un líder. Querer emprender, entonces, surge a partir de ustedes mismos. Ser y querer ser no es ni depende del gobierno, no es ni depende de las condiciones macroeconómicas o microeconómicas, sino estamos dispuestos a que como entes, como personas, marquemos la primer pauta de cambio y la primer pauta de transición ante un mundo dinámico. Poder emprender es la siguiente parte del liderazgo. ¿Qué es poder emprender? Yo quiero emprender, ya me convencí de que quiero hacer cosas innovadoras y diferentes. ¿Cómo puedo hacerlo? La forma de poder hacerlo es dejar de pensar y sustituimos la palabra consumidor por mis empleados, por mis agremiados, por la gente comerciante, por la gente a la que yo lidereo. No es lo que yo piense, es lo que ellos piensan. Estamos encasillados en querer hacer las cosas que entren y funcionen como yo las decido, cuando en realidad debería uno de estar considerando el cambiar la dinámica para que empaten con lo que ahora ellos necesitan, no con lo que yo creo que ellos requieren. El caso de la innovación, en el tema de poder emprender como tal, habla de dos tipos de innovación. Hay una innovación disruptiva y hay una innovación incremental en cada una de las actividades que hacemos. La innovación disruptiva es hacer lo que nadie está haciendo, nadie. Ejemplo de una innovación disruptiva, si queremos verlo como muy aterrizado, es el caso del aeroplano de los hermanos Wright, ¿no? Uno dice, ellos se presentaron frente al paradigma de el hombre no puede volar, el hombre no está hecho para volar. Y ellos rompieron el paradigma diciendo el hombre sí va a poder volar. Y la gente dijo, están locos, o sea, ¿cómo se atreven a decir si nuestra anatomía no está hecha para volar? Y él dijo, no, yo no voy a romper el paradigma de la anatomía humana, yo voy a romper el paradigma de que el hombre no puede volar. Los hermanos Wright generan innovación disruptiva cuando generan el primer aeroplano. Y el primer aeroplano es el ejemplo de innovación de lo que después transicionó en un parapente, en un paracaídas, en un jet ultrasónico. Son derivaciones de un origen disruptivo que fue el primer aeroplano. Ese es un ejemplo de lo que es innovación disruptiva. Les tengo una mala noticia, y la mala noticia es que en México no hay innovación disruptiva. Nuestras mentes, nuestros cerebros, nuestra educación, no ha sido, repito, educado para ser disruptivos. Oye, y eso es, hay que como resignarnos y decir, nosotros no podemos tener innovación disruptiva. Claro que se puede, desde el querer hacer disrupción. Una disrupción surge de romper paradigmas. Romper ese paradigma de todo el tiempo México ha estado inmerso en problemas de carácter político por las pugnas y porque cada quien vela por sus propios intereses. Eso es un paradigma. La pregunta sería, ¿podemos romper eso? ¿Qué hacemos para romper eso? Eso es innovación disruptiva, romper paradigmas y no resignarnos y sentarnos a decir, tenemos un futuro tan gris, ¿y eso de qué sirve? ¿De qué sirve saber cuáles son los problemas si no hay innovación para resolverlos? Si no hay estrategias concretas para hacer el cambio. No basta con saber cuáles son los problemas. Cuando una campaña política se presenta y no importa qué partido y no importa qué político, todos meten promesas, pero nunca estrategias y planteamiento de soluciones. Yo prometo que va a haber cambios. ¿Cómo? Jamás dicen qué, pero no dicen cómo. Entonces tenemos que comenzar a cambiar desde nuestra trinchera. No es importante identificar los problemas, es mucho más importante innovar para que esos problemas tengan una solución. Por lo tanto, no es lo que yo piense, es lo que observo, identifico y entonces resuelvo a partir de innovación. Hablamos de innovación disruptiva, pero yo les comentaba que hay una innovación que es una innovación incremental.
Una innovación incremental no es descubrir cosas nuevas que no existen, es mejorar las existentes. Un ejemplo de este tipo que todos conocemos es Uber. Uber no descubrió nada. Uber no fue disruptivo. Uber solamente mejoró por observación lo que parecía no estar tan bien. Había un problema con la seguridad en los taxis, había un problema con el tema de que los papás nos quedábamos con la angustia si el hijo se iba a una fiesta y luego regresaba con sus copitas de más, o alguien manejaba en estado inconveniente. Uber vino a solucionar problemas triviales, observados en un hábito, una costumbre de uso de un taxi. No fueron disruptivos, ellos no hicieron los taxis, ellos no inventaron o mejoraron lo existente. Esto es innovación incremental. Los dos tipos de innovaciones. Disruptivo, hacer lo que nadie ha hecho. ¿Es difícil? Claro que lo es. Nada más basta con ver la cantidad de patentes que hay en nuestro país y es irrisorio respecto a los 123 millones de habitantes que somos. O sea, eso habla de que no somos una cultura disruptiva. Nos tenemos que, pues ni modo, ahora sí que pobrecitos que consolar y decir no podemos generar disrupción. No, claro que podemos. El problema es que no sabemos observar para poder inventar. No sabemos observar de forma adecuada necesidades para poder generar disrupción. Es más, no sabemos identificar paradigmas. Un paradigma te permite trabajar con foco. Tenemos que hacer que los líderes sean mucho más unidos, porque el paradigma es no podemos tener unidad. Cada quien jala para su propio saco. Estoy asumiendo cosas que no sé si son verdaderas o no, pero si fuera una hipótesis sin conocimiento de causa, no lo sé, si fuera una hipótesis hay que trabajar en esa disrupción. Es decir, hay que decir, sabemos que eso está ocurriendo. Identificando un paradigma, esos son los paradigmas, entonces se puede trabajar en las soluciones concretas. Si no sabemos identificar paradigmas, trabajamos en lo que creemos que es lo necesario. Entonces, poder emprender es un tema de origen, de observación, otra vez. Observar para poder innovar, observar para poder dar lo que se requiere y no lo que yo piense que se necesita. Hay una caricatura que a mí me encanta, que es esta, que dice, ¿quiénes somos? Y dice, los clientes. Aquí póngale, los gremios, ¿no? Los gremios. ¿Qué queremos? No sabemos. ¿Para cuándo lo queremos? Para ayer. Ellos nunca te van a decir lo que necesitan porque no saben lo que necesitan. La observación es un tema de preguntar. ¿Qué necesitas? Porque yo no sé qué necesito. ¿Ustedes creen que a alguien le dijeron, tú necesitas un servicio de taxis en donde desde una aplicación móvil lleguen por ti y que tú vayas siguiendo la ruta del taxi y que sepas quién te recoge? Bueno, que me diga quién dijo eso cuando le preguntaron qué necesitas. Eso fue resultado de observar, y la observación empieza a dar la pauta de lo que podemos generar para quien lo necesita. Un cliente, un agremiado, un sindicalizado, un lo que sea, nunca te va a decir lo que necesita. Hay que aprender a observarlo para entonces generar lo que se requiere. Esto es satisfacer necesidades observadas y validadas, comprobadas. Yo creo que la gente necesita... ¿Alguien ha escuchado el concepto de Airbnb? ¿Alguien de los de aquí? ¿No? Airbnb es una aplicación móvil para que tú te puedas alojar, tener alojamiento en los 5 continentes con el presupuesto que tú tengas para poder viajar. No es un tema de transportación, es un tema de alojamiento, que yo pueda conseguir por $30 al día un alojamiento en Francia. ¿Cómo crees? Bueno, hay 5 millones de alojamientos disponibles en la aplicación móvil, en donde no son hoteles, en donde no son cadenas de ningún tipo, sino son casas particulares. Yo me voy de viaje, subo en Airbnb mi casa, pongo a una muchacha de servicio y digo, mi casa está disponible en tal semana. Si alguien en el mundo va a viajar a México y ve mi casa en el monto que yo decida por noche, la gente aparta la casa
y la empresa Airbnb se encarga de asegurar que no es un ratero, que no es un exconvicto, que no es alguien que va a venir a romper con la tranquilidad del hogar que lo va a albergar. ¿Puede haber gente o no puede haber gente? ¿Saben cómo surgió Airbnb? De 3 estudiantes en Estados Unidos que pusieron en sus salas 5 colchones inflables y que subieron a las redes sociales. Hoy que viene el Comic Con, que es un festival de cómics muy famoso que hay en el mundo, hoy que viene el Comic Con, yo te ofrezco dormir en un techo, bañarte al día siguiente por $15. Los colchones les habían costado 8. En el minuto 3 que subieron la aplicación de 5 colchones inflables disponibles para el Comic Con, para que la gente pudiera dormir en un techo, se vendieron en el minuto 3, 4, 5, en el 5 ya no había. Entonces dijeron, oye, esto funciona. Ni siquiera tuvieron que invertir para generar algo innovador, observado de una necesidad. No es necesario invertir mucho dinero. Hay un grave error cuando uno piensa que para probar cosas se necesita tener poder monetario. Eso no es verdad. Las metodologías dicen que un producto mínimo viable, el MVP, lo más poquito con lo que yo pueda probar una innovación, me permite saber si escalarlo después. Hoy Airbnb es la aplicación móvil más millonaria en términos de capital social con respecto a cualquier cadena de hotel en los 5 continentes. Y no tienen un solo hotel. Uber hoy es la empresa más fuerte en temas de transportación con taxi sin tener un solo taxi. No son de ellos. Aquí no son sus hoteles los de Airbnb. Es una aplicación que descubrió que el alojamiento era un tema para la gente que viajaba. Si entendemos cómo, si yo lo observo, a ver, ¿quién me iba a decir? Yo quiero una aplicación. A nadie se le hubiera ocurrido. ¿Por qué? Porque el cliente no sabe lo que quiere. Yo tengo que identificar necesidades y convertir esas necesidades en soluciones creativas e innovadoras que nadie explícitamente podría indicarles. ¿Qué pasa con el saber? Fíjense cómo vamos, por favor no perdamos de vista. Querer emprender es una actitud de vida que origina y se origina en el ser, en ustedes. No en su grupo de personas, no en las personas de las que son líderes. Ustedes son el origen para que entonces los demás en consecuencia funcionen. El poder es un tema de identificar con una observación absolutamente pertinente, es decir, yo tengo que observar a mi gente, yo tengo que observar resultados, yo tengo que observar cuando las cosas no salen como yo las tenía planeadas, cuáles fueron las razones, porque ellos no me van a decir lo que necesitan. Ellos no saben lo que necesitan. ¿Sí está clarísimo esta parte? Muy importante, por favor, que no perdamos el punto de vista de no soy yo, es quien está fuera de mí y tiene necesidades que yo tengo que aprender a observar para solucionar. Una vez que pasamos y transitamos por el querer, el ser, el poder, la observación, pasamos al saber. Y aquí se entra un punto ya más complejo. No podemos tener equipos de trabajo, no podemos tener equipos de gente sin un plan definido. Primero, de vida. ¿Cómo creen que yo voy a estar coordinando a un grupo de personas, yo voy a estar empoderando y tratando de que la gente salga adelante si mi vida es un desastre? Entonces, cuando se habla de un saber emprender, se tiene que partir del plan de vida propio. ¿Qué es lo que quiero en el corto, en el mediano y en el largo plazo para mí? Porque si yo pretendo coordinar a gente sin coordinar mi existencia de inicio, obviamente ningún emprendimiento de ningún tipo puede dar origen. Aquí hay algo bien interesante en este término. Cuando tratamos de organizar a un grupo de personas, a veces terminamos sabiendo que el plan de acción ni siquiera nosotros lo tenemos definido. Por lo tanto, el tratar de coordinar gente sin un proyecto específico es tanto como estar avanzando y retrocediendo. Es tanto como un sexenio.
en donde un presidente durante 6 años hace esfuerzos, hace cosas, y si alguien que llega pertenece a su bandada, puede que le dé seguimiento a las cosas. Pero lo que siempre pasa es que volvemos a regresar al origen y en los siguientes 6 años alguien más vuelve a meter otro proyecto que no tiene nada que ver con lo que se había dado en los 6 años anteriores. Así es como nos la pasamos. No tenemos proyectos continuos, no tenemos proyectos que si yo heredo mi posición a alguien más debería de tener documentado qué es lo que se hace dentro de mi organización, para que ese alguien tenga una guía de lo que tiene que hacer a continuación. Entonces, saber emprender es comenzar a hacer esa conciencia de sentarme a planear lo que necesito hacer como proyecto en mi trinchera, en la posición que yo ocupe. Yo les voy a recomendar algo que de verdad es una tontería quizá, pero hace una gran diferencia en una jornada de trabajo para cada uno de ustedes. Esto es un to-do list, es una lista de cosas por hacer. Lo primero que debería de hacer uno en una jornada es llegar a tu escritorio, agarrar una lista, un papel en blanco y literalmente señalar todas las actividades que tenemos en mente que deben de ocurrir. Esas actividades no tienen orden. Cuando yo me siento en mi escritorio y digo, el día de hoy tiene que ocurrir esto, esto, esto y esto. Una vez que yo las pongo, la metodología nos dice, priorízalas. Y la priorización es prioridad A, prioridad B y prioridad C. Todas aquellas actividades que yo anoté, prioridad A, es que tienen que resolverse 24 horas como plazo máximo, o sea, en un día. De todo lo que yo anoto al comienzo del día, pongo las que son prioridad A. Esto tiene que ocurrir hoy, no mañana. Porque si no detengo procesos, o detengo avances, o detengo crecimiento, o detengo cosas importantes. Prioridad A. Una vez que tengo mi lista, priorizo las B. ¿Cuáles son las prioridades B? Las que pueden ocurrir 48 horas después, es decir, 2 días tengo de margen para poder resolverlas. Y las prioridad C, 1 semana o más. ¿Qué pasa con esto? Permite focalizarnos. A esto se refiere el saber. El saber emprender es tener un método, un proceso para ser más eficiente a mi gente y para hacerme más eficiente yo en una jornada. Estamos entonces con querer es un tema de actitud, poder es un tema de observación y saber es un tema de orden en el proyecto que yo tengo en mis manos por resolver. Proyecto de vida antes de cualquier otro proyecto, mi proyecto de vida. Hace aproximadamente 6 meses, el gobierno de Quintana Roo puso en nuestras manos el reto de dejar que el turismo de Quintana Roo dependiera solo de Cancún. Siendo que Quintana Roo es un estado en donde, estoy hablando de por lo menos 4 o 5 años atrás, poniendo como reto el hecho de que Quintana Roo tiene en su interior un mundo de atractivos naturales que no se llaman Cancún necesariamente. Hay muchísimas poblaciones en Quintana Roo que tienen cenotes, que tienen cascadas, que tienen lagunas. El reto era cómo poder incrementar el Producto Interno Bruto de Quintana Roo. A ver, ese es el reto. ¿Cómo incrementar el Producto Interno Bruto, producto del turismo, extrayendo de Quintana Roo lo que se percibe por Cancún? A ver, si yo pongo a ustedes en sus manos ese reto y les digo, tenemos que hacer que el PIB del turismo en ese estado se incremente excluyendo lo que se percibe por Cancún. ¿Qué sería lo primero que se nos ocurriría hacer si ese fuera el reto? ¿Qué sería lo primero? ¿Quién me dice, si ese reto se los hubieran puesto sobre la mesa, qué es lo primero que hacemos? Observamos. ¿Cómo? Observar y hacer un proyecto. A lo mejor entrar a todas esas zonas e inventariar lo que existe. En esta parte existe una laguna que se llama Señor, una laguna hermosísima que tiene mecanismos de acceso y entonces que podría ser parte de una oferta turística. Y continuamos en esta otra zona y sacamos 35 lugares con atractivos naturales, hermosísimos, con un acceso factible para un turista natural, un turista que le gusta el turismo natural.
¿Qué sigue después de eso? Ya tenemos la observación física y el inventario de lo que existe. Ahora sí, armemos un proyecto. Y el proyecto es, un turista no puede ir de esta localidad hasta la otra. Marquemos rutas turísticas óptimas para que el turista tenga una ruta definida y diga, vamos a la ruta de las iglesias en Quintana Roo. Entonces te vas a Cantemón, te vas a Chuchujú, te vas a... Pero esa ruta te lleva a un óptimo desplazamiento con un nodo de pernoctación definido, porque ahí no pueden pernoctar. Pero habría que definir este tipo de proyectos, y lo quiero poner como ejemplo por el siguiente caso de poder hacer un proyecto definido. Hoy existe la marca, se llama Mayacá, y definió para Quintana Roo un 18% de incremento en el Producto Interno Bruto del Estado. ¿Cómo se logró? Pues solamente generando observación inicial, levantamiento de lo observado, discriminación de lo que no podía ser parte de la marca porque no había acceso factible a esos lugares, y entonces organizar rutas óptimas y ahora sí decir, la marca Mayacá tiene 7 rutas. Y Mayacá, para un turista que tiene una semana de vacaciones, se le recomienda esta ruta turística. Para quien va 3 días, esta otra ruta. Para quien va 5, 4, 3, esta otra ruta. ¿Y qué fue eso? O sea, nosotros inventamos los lugares, no, esos ya existían. Solamente generamos un proyecto organizado a partir de la observación. Durante ese mecanismo de levantamiento de información, yo conocí a una persona que es el dueño del Grupo Alsea. Grupo Alsea es el que posee hoy la comercialización de marcas como Starbucks, Domino's Pizza, California Pizza Kitchen, Domino's Pizza, ya dije Domino's, ¿verdad? Acaban de comprar Vips y El Portón, esas sí son marcas ya de ellos. Tienen a Italianis, tienen a Chili's, tienen a a Panda Express, a China Bistro, son 13 marcas. Cuando yo conocí al dueño de Grupo Alsea, yo le dije, oye, ¿cómo es que se te ocurrió manejar tantas marcas? Y me dijo, Claudia, es que yo no tuve que descubrir lo que ya funcionaba. Yo lo único que hice fue asomarme al mundo y ver qué marcas de comida estaban funcionando en el mundo. Fui y con el dueño de la marca le dije, oye, ¿a ti te interesa el mercado mexicano? Tú no conoces el mercado mexicano, yo sí porque vivo ahí. ¿Te interesa que tu marca trascienda mercados y llegue a México? Oye, claro, por supuesto que bueno, dame la exclusividad de la marca para comercializarla y yo hago que se multipliquen tus franquicias. Piensen si esa propuesta se las hubieran hecho ustedes. Diríamos que no me interesa expandirme, no me interesa conquistar mercados mexicanos, no estoy interesado en crecer mi negocio. Las marcas dijeron, va, perfecto, si tú nos aseguras, confirma, de cuánto va a ser el logro de expansión en el mercado mexicano, yo te doy la exclusividad a las marcas. Y Grupo Alsea hoy tiene la exclusividad de todas estas marcas que he mencionado solo para comercializar, no son de ellos. De esta familia no son las marcas. Esto nos lleva a decir, bueno, cuando yo platicaba con este empresario le decía, ¿cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste para que se te ocurriera como asomarte y traerte marcas a México? Dijo, Claudia, sentarme a hacer un proyecto de vida. Eso fue lo único que hice. ¿Qué quiero hacer en el corto, en el mediano y en el largo plazo? ¿Qué quiero lograr en el corto, en el mediano, de mi vida? ¿Qué quiero lograr? Lo puse explícitamente en un papel y entonces sí, lo coloqué en un lugar visible de mi existencia para que cada día que yo amaneciera no perdiera de vista mi objetivo de vida. Eso, señores, es el origen del ser, no de mi equipo de trabajo, es mi origen, es lo que yo quiero, porque no puedo agradar al mundo si ni siquiera me agrado a mí mismo. ¿Ok? Entonces el proyecto de vida es algo que en voz de gente que pareciera que sofisticaron su forma de pensar y que es súper complejo la forma de hacer negocio, la solución que dio fue siéntate y di lo que quieres lograr, porque si no, en el día a día te vas moviendo para otros caminos que no eran tu objetivo principal. Por eso es tan importante que en el saber emprender como líderes
no perdamos de vista el plan propio para que entonces trascendamos ese plan hacia nuestros equipos de trabajo, hacia nuestros equipos de personas que están rodeando nuestro entorno. El emprendimiento empresarial es consecuencia, todo lo debemos ver como una empresa, independientemente de que ustedes sean o no empresarios. Ustedes tienen que ver a su grupo de personas como una entidad empresarial, no para meterle dinero, simplemente para activarla con proyectos definidos, con planes definidos. ¿Estamos bien? Entonces, corto, mediano y largo plazo, mi vida sentada, escribiéndola para no desfocalizar mis actividades diarias. Priorizar mi día cada vez que comienzo una jornada laboral. ¿Qué tiene que ocurrir en 24 horas, qué en 48, qué en más de una semana? E ir interpretando aquí. Bueno, yo voy a continuar aquí diciendo, esto es algo que a don Miguel le he planteado como, lo ponemos a su disposición, es gratuito, no para todos se necesita dinero, no para todos se necesita dinero, se necesita búsqueda y se necesita observación. La Universidad Nacional Autónoma de México tiene una coordinación de innovación y desarrollo. No está al servicio de los universitarios, está al servicio de la comunidad, está al servicio de México. Esta coordinación de innovación y desarrollo tiene una entidad que se llama InnovaUNAM. Y por esa entidad es que yo estoy aquí hoy. InnovaUNAM busca acercarse para transmitir conocimiento útil y estratégico a quien lo requiera al interior del país. InnovaUNAM cuenta hoy con 10 unidades de incubación. Si algunos de las personas con las que ustedes trabajan tuvieran la intención de potencializar su comercio, su negocio, un proceso de incubación llevado a cabo por las 10 entidades de la universidad es el mecanismo para potencializar, para acelerar el negocio que hoy tengan. No es con buena voluntad, es con conocimiento útil que permite robustecer los proyectos que traiga la gente con la que ustedes trabajan. Saber emprender es la suma del querer, que es la actitud, más el modelo de negocio. Modelo de negocio. No podemos estar transitando sin un proyecto definido. Un modelo de negocio es un conjunto de pasos organizados para descubrir mi segmento de mercado objetivo, para descubrir la propuesta de valor que yo quiero transmitir, para transmitir también cuál va a ser el canal de distribución mediante el cual yo voy a hacer llegar la propuesta de valor. Y así, un modelo de negocios tiene 9 componentes básicos. Y esos 9 componentes es saber hacer las cosas de forma adecuada y no intuitivas y por lo que creo, así como la brújula me dice que por acá y luego por allá. Es estar trabajando sin un proyecto definido. Hay una frase que a mí me encanta que dice: la mejor manera de predecir el futuro es creándolo. No es adivinándolo, no es suponiendo que puede ser que ocurran las cosas, es trabajándolo para que el futuro sea lo que yo haya trabajado para crearlo. ¿Ok? El cambio, ¿saben? Ustedes tienen en sus manos un poder que puede ser autoritario o un poder que puede ser innovador, constructivo, disruptivo o incremental. Y ese poder malentendido de repente nos lleva a no avanzar de forma consistente, a estar retrocediendo y avanzando porque no hay un proyecto definido en realidad, porque ni siquiera yo tengo un proyecto de vida y quiero irme a hacer un proyecto para los demás. La mejor manera de predecir el futuro es crear. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Señores, querer ser es ente. Poder es observación de necesidades. A partir de la observación yo puedo generar proyectos, innovación y por lo tanto puedo crear el futuro
para mi grupo de trabajo o para mí mismo, para mi familia. Pero yo les decía que sí, toda esta metodología del querer, poder y saber, transformando la mente de líder o de jefe a emprendedor, se puede incluso aplicar en la vida propia, en la vida familiar. En verdad, el no tener un proyecto familiar es tanto como que cada quien está jalando para un lado sin un fin y objetivo específico. Dibujar a veces los objetivos te permite materializar hacia dónde tienes que conducirte. Si no los puedes dibujar, escríbelos, pero no los pierdas de vista nunca. Saber emprender es controlar todas estas áreas de conocimiento. No necesito ser letrado, ni universitario, ni doctor, ni maestro, en no sé qué. Lo único que necesito es considerar que para todo proyecto hay un área legal corporativa, o un área legal que tengo que conocer como elemento mínimo necesario para poder funcionar de forma adecuada. Hay una parte de propiedad industrial si es que la innovación genera modelos de utilidad que puedan ser perfectamente bien protegidos para que pueda alguien más replicarlo, pero tener yo la autoría de lo que se está generando. Una parte fiscal contable, una parte de finanzas, una parte que es la que a mí me apasiona, que es la investigación de mercados. La investigación de mercados es el antecedente de la mercadotecnia y de la publicidad. Es la carne, es la materia prima de la mercadotecnia y de la publicidad. Imaginen ustedes, dentro de un ejemplo político, es que yo pueda saber cómo me voy a vender a mi equipo de trabajo, pero entendiendo antes, o cómo voy a ganar distintos puestos dentro del liderazgo, pero entendiendo antes, investigando antes, para que mi discurso sea coherente con la investigación de necesidades previas. Por eso es que el marketing y la publicidad no son el fin, tienen un antecedente previo en la investigación. ¿Qué es esto que hablamos ya? Que es observar para poder deducir necesidades. Hoy trabajamos en un concepto, ¿verdad?, que se llama inteligencia electoral, que es darle a los líderes, a los políticos, herramientas para tener un discurso inteligente, identificando previamente necesidades y no nada más hablando por lo que nos dijo el compañero o por lo que vimos de forma muy superficial en una reunión o lo que nos contaron en el radio pasillo. Es realmente meterse a investigar para poder generar propuestas o discursos que sean coherentes a las necesidades imperantes. Eso es investigación de mercados. Después viene la mercadotecnia, vienen los procesos. Tenemos muy poca cultura de generar como líderes procesos secuenciales de cómo tienen que ocurrir las cosas. ¿Qué tiene que ocurrir primero para que como consecuencia se dé el logro de algún objetivo? Procesos. Son 13 áreas de conocimiento, 13. Claudia, ¿tendríamos que ser expertos en cada una? No. Con tener el conocimiento mínimo necesario, podemos hacernos llegar de los especialistas que se requieran en mi proceso de generación de un proyecto. Está la parte de negociación y ventas. ¿Cuánta gente tiene usted? ¿Con cuánta gente trabaja usted? Más o menos. Ok, ¿cuántos dirigentes? Ok, 15 dirigentes. ¿Todos tienen las mismas habilidades y aptitudes? Claro que no. O sea, el tema es que cuando trabajamos con un equipo, no sabemos identificar en el proceso quién juega el mejor rol haciendo ciertas actividades por su capacidad nata casi que tienen las gentes. El equipo de trabajo con el que yo estoy ahorita en la universidad es un equipo de trabajo en donde se identificó primero cuál es su tipo de inteligencia que tiene. Todos tenemos un tipo de inteligencia distinta. Hay quienes son analíticos, hay quienes son kinestésicos, entonces no pueden dejar de moverse para poder crear cosas. Hay quienes son artísticos, hay quienes son introspectivos o prospectivos,
Claudia, y eso no lo tiene que hacer un psicólogo. Hay test probados que lo único que tengo que hacer yo es aplicarlo con mis dirigentes para que las capacidades natas sean usadas en el proceso adecuado. A veces estamos haciendo cosas que no son de forma natural nuestra habilidad o nuestra competencia y forzamos a que la gente haga cosas de las que no ni le gustan porque ni siquiera de forma nata tiene esa habilidad o esa aptitud. Los procesos es parte de esta formación del saber emprender. Comercio internacional. A mí me parece un desperdicio en México el no trascender fronteras con mucho de lo que tenemos de productos y servicios. Y no es un tema de calidad, es un tema de desconocimiento de lo mínimo indispensable en temas de comercio internacional. Lo mínimo indispensable. No estoy pidiendo licenciados en relaciones internacionales. Estoy pidiendo 13 áreas de conocimiento con lo elemental de lo que tú haces en tu organización o en tu grupo. Imagen pública. Tenemos un conflicto ahí también de repente con este tema de la imagen pública. Yo leí en muchos libros que la imagen no es un tema de cómo te vistes. La imagen es un tema de cómo te comunicas. La imagen es un tema de cómo transmites con tu cuerpo y con tu boca lo que quieres transmitir. Pues la imagen pública es otra de las áreas de la profesionalización de los líderes. Estrategia efectiva en redes sociales. Tenemos brechas generacionales muy fuertes. Mi hija, que tiene 15 años, o mi hijo de 19, maneja las redes sociales de una forma impresionante que yo no podría, porque yo tengo 3 generaciones atrás del boom digital. Pero ¿quién les dice que son ustedes los que tienen que manejar las estrategias? Hay que identificar dentro del equipo de trabajo quien tenga esa actitud y habilidad de poder tener estrategia efectiva en redes sociales. Se llama inteligencia en analíticos de redes. Es muy simple, de verdad no es nada complicado. El día de ayer estuve yo en Red Empresarial de Radio Red en una entrevista que hicieron y platicábamos sobre cómo podemos jugar a favor con el manejo de redes sociales. Una mala opinión en redes sociales de algo que nosotros terminamos como líderes, una mala opinión, hoy se puede llegar a multiplicar por 1000 personas de alcance. Cuando antes que no le cayera bien a alguien o que no tuviera una reputación del todo correcta, implicaba que lo sabía mi grupo de 15 personas de líderes o mi grupo. Hoy no, señores, hoy ya no existe eso, el mundo cambió y las redes sociales provocan un efecto viral. ¿Qué pasó con lo de la tesis, ¿no? De Peña Nieto? O sea, bastó con que alguien, bueno, sí, claro. ¿Alguien es un Centra Gris? Centra Gris. Centra Gris. Centra Gris, señores. Centra Gris. ¿Gris negro? Centra Gris con negro. Aquí en la esquina de MZ. Ese es mío. Ah, sí, la grúa está en hay tiempo. Toma, Roger. Por aquellos de... Sí. ¿Ya le pusieron el mandado? No, bueno, estos son... estaba buscando lo de... Eso es un claro ejemplo, ¿no? Es un claro ejemplo de... Hay 32 robos por la prontitud y pertinencia de ponerse el candado al segundo uno que se vence el partido. Es un negocio. Claro, por supuesto. Bueno, pero bueno, esos son de los temas que... Pero son 3, 2, 1. Muy bien. Levanten la mano, por favor, de la audiencia. ¿Quiénes manejan redes sociales? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Las manejan ustedes o hay alguien que maneje sus redes sociales? Son personales. Okay. Alguien, son community manager, es el que genera los contenidos. ¿Cómo generan los contenidos?
ese community cómo genera lo que va a publicar. Está bien, yo genero todos los días un video, lo subo a la página y de ahí hago extractos de 2 minutos y los subo. Bien. ¿Sobre qué temas en particular? Sociales, políticos, económicos. Cosas. Ahorita estoy metido en el artículo 123, en el tema de la Constitución, relacionadas a la Constitución. Traemos ese tema nosotros. Vale, eso, a 100 años de la Constitución, ¿no? Justo. Ok, bueno, esto debió de haberse generado porque es un tema de interés, ¿es correcto? Bueno, y los temas de interés son producto de lo que hoy se habla, de lo que hoy se comenta o de lo que hoy se necesita. Sí se dan cuenta cómo las áreas de conocimiento tienen que ver, estoy hablando de redes sociales ahorita, pero si hablara de negociación y ventas, hoy vendemos o negociamos de forma diferente a como lo hacían quizá nuestros abuelos o nuestros papás. Por lo tanto, las áreas de conocimiento no tenemos que asumir que las dominamos. Siempre hay mecanismos para acercarse a las actualizaciones. 13 áreas, no hay que perder, son 13 áreas de conocimiento las que yo necesitaría no dominar. No pretendo, en verdad, yo no sé nada profundo, quizá de legal administrativo, profundo, pero sí sé que para operar mi comerciante o mi requiere como mínimo ciertos elementos que yo tengo que conocer. No le tengo que resolver, pero sí tengo que dirigirlo hacia que lo resuelva porque lo identifiqué como una de estas áreas de conocimiento requeridas y pertinentes. Entonces, sí les pido por favor que no perdamos de vista que hay una parte legal, hay una parte que tiene que ver con investigación, hay una parte que tiene que ver con la venta, que es la parte de negociación, comercio, incluso la imagen pública, y hay una parte de estrategia. Véanse ustedes como directores empresariales. No se sacudan los problemas del compañero. Involúcrense y en su equipo de trabajo identifiquen a quien está más cercano al expertise de estas 13 áreas de conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es muy importante, por lo tanto, resumir el querer en el ser, el saber en la observación, perdón, el poder en la observación y el saber en la profesionalización. No se requiere, hemos trabajado con grupos que no necesariamente tienen como academia, eso no es requerido. Basta con voltear a ver al dueño del grupo Alsea, que tiene hasta quinto de primaria, y la universidad, bueno, la secundaria, la preparatoria y la universidad la hizo a los 56 años de edad, ¿no? O sea, no necesitó tener academia para poder tener estrategia organizada en un proyecto y conseguir ciertos objetivos. ¿Vale? Entonces esto es algo que quiero dejar yo muy en claro en esta conferencia, porque a veces creemos que la profesionalización es sinónimo de muy alta educación académica. Por supuesto que no. Los invito a que visualicen las vidas de los grandes líderes para ver si es que, o de los grandes empresarios del mundo, ¿no? Para que vean que no todos vivieron las condiciones óptimas para llegar a donde están. Steve Jobs, el dueño de Apple, el creador de los iPads, de los iPods, de los Watch, estos nuevos que hay, el creador de todo eso fue un hombre que fue entregado por su mamá a un orfanatorio y que creció en las familias más humildes de Estados Unidos. Y la pregunta sería, ¿él tuvo condiciones óptimas para llegar a ser un emporio como Apple? La respuesta es no. Él no tuvo las condiciones óptimas. Por lo tanto, a veces estamos en una posición privilegiada y metemos 20,000 pretextos y traemos una mendiga nubecita negra aquí arriba de pesimismo para todo, que es lo que hace que no avancemos. Esto es un tema de actitud, que fue con lo que arranqué la conferencia. O sea, es un tema de yo no puedo permear en mi gente lo que yo no tengo en mi interior, lo que yo no soy en mi interior. Me puedo engañar a mí mismo, pero la gente
siempre descubre al ente negativo, al ente que ve problemas en cada solución en lugar de solución a cada problema. Oye, vamos a hacer esto, es que es bien difícil, es que no se puede, es que mira, la corrupción, es que el guante, es que todo lo que tenemos que hacer. A ver, espera, bravo, tienes muy bien identificado los problemas, pero yo vine a encontrar soluciones, no problemas. Esos los conocemos de sobra, esos no los sabemos de memoria, ¿vale? La proactividad está en, ya identifique cuáles son los problemas, en dónde está la solución, en dónde está el origen para que yo proyecte la posible solución a eso, que no nos las va a dar nadie más. El cliente, el agremiado, el ciudadano, el del ayuntamiento no sabe lo que se necesita si no hemos aprendido a observar lo que realmente se requiere. ¿De acuerdo? Estas 13 áreas de conocimiento, entonces, verdaderamente, señores, son 13. O sea, no hay que irnos a más. Son las básicas, mínimas, requeridas para que yo pueda dirigir de una forma adecuada, no solo a mi gente, sino mis proyectos en lo particular. Entonces, bueno, esto es saber emprender. Emprendimiento, como resumen, no es un tema necesariamente de ser empresario. ¿De acuerdo? Que quede claro, ahora que escuchemos la palabra emprendedor, el emprendimiento es una actitud de vida, no es un tema de que queramos que el mundo entero ahora sea empresario y que requiera de mucho dinero para hacerlo, no. El emprendimiento es un tema, en la universidad el día de hoy estuvo con nosotros Carlos Casuga. ¿Quién conoce a Carlos Casuga? Levante la mano. Allá atrás. Conocen, 3 personas conocen a Carlos Casuga. Carlos Casuga es un mexicano de padres japoneses y es el creador, director y fundador de Yakult. Ajá. Carlos Casuga cobra $25,000 por una conferencia. Vamos a ser conferencistas, ¿no? $25,000 por una mendiga hora de conferencia. Yo dije, ¿dónde me muevo para cobrar $25,000? No, o sea, es una barbaridad. Yo dije, ¿cómo puede este hombre venir a hablar de la calidad humana, si cobra $25,000 ahora? Ah, no, ¿qué creen? Me tragué mis palabras y descubrí la actitud de este cuate, la actitud emprendedora de Carlos Casuga. ¿Saben qué dijo? Me queda clarísimo que son una institución pública, es la UNAM. Me queda clarísimo que no son el TEC de Monterrey y no son la NAHUAC y no son Libero. Les pongo un reto, así nos puso en la universidad. El reto es, quiero que hagan una brigada para limpiar el entorno de la facultad. La facultad está limpia por el sindicato que es el que limpia, pero a los alrededores es un maldito basurero. Es horrible ir caminando a los alrededores de la facultad y ver a la gente puerca que lanza las bolsas de basura y las deja en la acera en todos los alrededores de la facultad. Dijo, si a mí me filman, me graban todo el proceso de limpieza de la brigada que hagan, yo voy a dar la conferencia sin ningún costo. Yo dije, a ver, y ahora mueve a los chamacos universitarios a que se pongan a limpiar. No me costó ni una pizca de trabajo, ni una pizca. Lo único que hice fue decirles, señores, olviden a Carlos Casuga, que eso ya es una súper ganancia escucharlos, olvídenlo.